Y en el programa del día de hoy, ¿cuáles son los clubes más valiosos del mundo del fútbol? También vamos a estar hablando de los jugadores que Bolivia no va a poder tener a su disposición y las razones de los cuales no pudiera tener a su disposición para los próximos partidos de la eliminatoria. También el millonario contrato que acaba de firmar Michael Jordan con la NBC para volver a la NBA. Impresionante lo de Michael Jordan, como siempre. Y finalmente vamos a estar conversando sobre lo que ha acontecido con la selección uruguaya. Salió la decisión en el TAS de la apelación de los jugadores por la pelea que hubo en las semifinales de la Copa América con Colombia. Vamos a estar explicando cuáles son las consecuencias de todo esto y muchísimo más. Todo esto y más en su programa El Precio del Deporte. Esto es El Precio del Deporte. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su programa El Precio del Deporte, producido por Lauria Sports. Mi nombre es Antonio Quintero, soy su anfitrión el día de hoy, soy especialista en Derecho del Deporte y es un verdadero honor y privilegio estar con ustedes, los verdaderos hinchas del deporte, para hablar de todo lo que más nos gusta, de los traspasos de jugadores, de los casos legales que ocurren, de absolutamente todo lo que tiene que ver con el marketing y la gerencia del deporte. Porque nuestra idea no es solo darte nuestra opinión, sino también darte información y contexto para que ustedes puedan tomar sus opiniones bien informadas. Y para eso me acompaña el día de hoy la dama del derecho del deporte, Elena Mundaray. Hola a todos y gracias por acompañarnos en otra edición del Precio del Deporte. También me acompaña el día de hoy el pivote del mercadeo del deporte, Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Y también nos acompaña desde Montevideo, Uruguay, el mago del diseño y la identidad en el deporte, Brandon Bucket. Hola a todos nuevamente. Y por supuesto nos acompañan ustedes como cada semana para hablar de estos temas que tanto nos apasionan. Es importante decir antes de comenzar el programa del día de hoy y como una nota particular que acaba de salir una decisión esta mañana, me levanté leyéndola, Elena, del abogado general de la Unión Europea, que básicamente está opinando en unos casos que hay en la Corte Europea de Justicia y donde dice que FIFA no puede vulnerar el derecho europeo cuando esté dictando normativas, y todo esto se refiere al monto de porcentaje que pueden cobrar los agentes. Vamos a estar tocando ese tema, tal vez no hoy, vamos a esperar. Lo que es importante decir es que esta opinión del abogado general es una opinión, no es vinculante todavía, y que hay que esperar la decisión definitiva de la Corte. Esto es como que la Corte escucha a un fiscal para ver la posición que puede tener la Unión Europea como tal en sí mismo, pero es la Corte Europea la que va a decidir sobre si estas validez de estas normativas son válidas efectivamente o no lo son, ¿no? Pero es importante comentarlo en el programa de hoy. Con esto listo, y simplemente con este comentario inicial, y en el primer tema del día de hoy, Sportico sacó la lista de los 50 clubes más valorizados, y este es el tema que Brandon Bucket nos trae el día de hoy. Tenemos la lista de 50 clubes más valiosos del mundo en el área del fútbol. ¿Saben cuáles son? Quédate, que acá te los contamos. Y es que Sportico, esta fuente de noticia relacionada al deporte, el negocio de los deportes, sacó la lista de cuáles son los equipos más valiosos de todo el mundo. Y este listado se saca con un balance de muchas condiciones, entre las que se habla de derechos de transmisión, ingresos por patrocinio o incluso la venta de entradas, aunque esta en menor medida. Pero vamos a repasar aquí brevemente cuál es la lista y vamos a desglosar de 10 en 10 de atrás para adelante. Y bueno, es bastante curioso que vamos a encontrar ligas que capaz no esperemos que estén presentes. En el puesto número 50, con 610 millones, tenemos el Crystal Palace, luego 49 Brentford, luego el Bournemouth en 48. Ahí vemos una presencia de equipos ingleses. También está Frankfurt de Alemania, Nashville de la MLS, New York Red Bulls en el puesto 45, luego Kansas City, Minnesota United, San Luis City, Benfica, que uno pensaría que capaz no esté tan cerca de los clubes de la MLS, en el número 40, Philadelphia Union. Estamos viendo mucha presencia de la MLS y ya vamos a hablar de eso
porque no solamente están en el top de 40-50, sino que capaz están un poquito más adelante. Bastante interesante este listado, capaz uno no se imaginaría equipos como Minnesota, que es un equipo que no tiene tanta antigüedad, es una historia reciente, pero fíjate, ya están en el ranking de equipos más valiosos, al menos en este desglose de 40 a 50. Si quieren, pasamos de una vez al top de los primeros 30 y tenemos que en el número 39 sigue otro equipo de la MLS, el Charlotte Football Club, otro equipo nuevo, otro equipo joven. Luego tenemos en el 38 al Ajax Football Club, está evaluado en 710 millones. Estamos diciendo que al puesto 38, el Ajax está valorado en 710 millones. El 37 vendría siendo el Portland Timbers, luego el 36, DC United, 35, Cincinnati Football Club, 34, Toronto Football Club, 33, Columbus Crew, puros equipos de la MLS, 32, Guadalajara, empieza a aparecer la Liga MX, 31, el Brighton. Estamos hablando de que un equipo de la Premier League se está codeando con equipos de la MLS y equipos de la Liga MX de México, o al menos al revés. Y de número 30, la Roma. Me llama mucho la atención no solo la presencia de la MLS, sino que no vemos a nadie de Brasil, teniendo en cuenta que Flamengo tiene tantos seguidores. Yo no puedo creer que no esté en la evaluación. Yo me metí a ver cómo fue que hicieron esta evaluación, porque al menos en esta parte de la lista pudo haber estado Flamengo, quizás incluso más arriba. Flamengo es un club muy fuerte y es probablemente uno de los clubes, es el club que tiene más seguidores en toda América, desde Canadá hasta Argentina, y no está. Entonces me puse a observar cómo hicieron Sportico estas mediciones, y ellos básicamente tomaron dos patrones, y es básicamente de lo que eres dueño, es decir, los estadios, etcétera, etcétera. Esa fue una forma de cuantificar el valor, y la otra es más o menos cuánto produces en dinero, ¿no? Y sin embargo, con todo y eso, no puedo entender por qué Flamengo no está. Es como fue muy concentrado en unas ligas. Hay 19 equipos de la MLS desde el puesto 16, mientras que Flamengo de Brasil no está. Aquí me parece que hay algo que yo no lo puedo entender. Me gustaría que Sportico lo explicara mucho más por qué no hay ningún club de Sudamérica. Y además el valor, el branding de la marca, la fuerza de la marca no tiene nada que ver, no lo cuentan. No sentí que en la valoración estuviera. Y si está, debería Sportico explicar en qué parte de la valoración está. Bueno, uno de estos indicadores que utilizó Sportico para realizar esta medición es el informe de la empresa Deloitte, el Football Money League, sobre los estados financieros de estos equipos. A mí también me causa me llama mucho la atención ver que no hay equipos de Sudamérica. Puedo entender que no hay equipos de Argentina por la situación que vive allá. Ahora, lo de Brasil sí me parece sumamente extraño que no aparezca ningún equipo. Flamengo en primer lugar, entendiendo, ¿no?, la cantidad de aficionados que tiene. A ver, podría haber otros equipos de Brasil también por la cantidad de cosas que pueden tener dentro de sus bienes, pero ahora sí vemos, claro, tiene sentido, según este listado, si nos vamos a Estados Unidos, todos hacen unos estadios modernos, todos hacen unos estadios carísimos, ya por ahí la valoración sube muchísimo más de que capaz lo que puedan tener ellos en sus cuentas, lo que puedan generar ellos de muchísima otra manera, como derechos de televisión, como jugadores, fichajes, como patrimonio en general, quitando la parte del estadio. Tengo la misma pregunta que ustedes, esa inquietud me genera justamente porque Flamengo es uno de los grandes de esta parte del mundo, pero creo que va apuntado a que este estudio se hizo en base a 3 puntos: retransmisiones, publicidad y partidos. Hay varias cuestiones que juntan, ¿no?, en cada uno de estos conceptos, pero creo que justamente eso es lo que afecta a que Flamengo no está acá. Si tomamos en cuenta que, según Sports Value, en la última década, Flamengo ha sido uno de los clubes que más ha obtenido, pero por derechos de transferencia de jugadores. Entonces creo que justamente por los conceptos que se están tomando en este estudio es que Flamengo u otro equipo brasileño no aparece. Creo que ahí está el detalle. Bien, sí, nos quedamos en el puesto 29, recién aparece un club francés, el Olympique Lyon. 28, América de México. 27, el Napoli. 26, Everton de la Premier League. El 25, Seattle Sounders. 24, Aston Villa. El 23, Austin Football Club, que son estas cosas raras que me hacen ruido ver Aston Villa, Newcastle en el puesto 22 y en medio Austin Football Club, un equipo reciente. 21, West Ham United, y ahí entramos al top 20,
que también es un club de la MLS, el New York City Football Club. Recién estamos viendo la presencia de un equipo tanto de la Liga 1 de Francia, que es el Olympique Lyon, y también de un club italiano como lo es el Napoli. Y ahora viene lo fuerte, viene el top 20. Vamos a nombrar los equipos del 20 al puesto número 11 y encontramos cinco clubes de la MLS de forma seguida. El 20 es el New York City, 19 Atlanta United, 17 Inter Miami, 16 Los Ángeles Football Club, luego en el 15 viene el Inter de Milán, el 14 el AC Milán y el 13 la Juve. Luego en el puesto número 12 el Borussia Dortmund, recién un equipo alemán ascendiendo. Habíamos mencionado también al Frankfurt, pero más cerca de los 50. Y en el puesto número 11, el Atlético de Madrid, que uno pensaría que es un club top mundial y está valorado como el puesto número 11, muchachos. A mí también me causa curiosidad que hemos leído del 50, del puesto 50, el puesto 20, y todavía no va a aparecer, ni aparecerá, te hago el spoiler de una vez si me estás escuchando, ningún equipo de Arabia Saudita, cuando son una de las ligas que hay más salarios, o la liga que más salarios está pagando por jugador, el caso Cristiano Ronaldo, como fue con Neymar también, y no están tampoco. Entonces aquí hay una valoración que toman unos caracteres muy particulares, pero que ya estamos viendo que va por el estadio y por el branding que pueda hacer la marca y por el marketing que puedan proyectar. Por eso es que veo que los Estados Unidos está tan presente en este listado y es tan fuerte, a pesar de que es la economía más fuerte del mundo, a pesar de que pueden tener un PIB inmenso. Los equipos de fútbol creo que no generan lo mismo que los equipos de fútbol americanos, y ya por ahí podemos entender que en Europa mueven, y Arabia Saudita también mueve mucho dinero y no sale ninguno, ¿no? Quiero decirte que la participación de equipos italianos termina en este momento de la lista y me llama mucho la atención porque la Serie A es el tercer país con más equipos. El primero es la MLS, que tiene 19, ya vimos los 19 que tiene la MLS. Luego tenemos a la Premier League, que tiene 14 clubes, que por cierto, todos los clubes de la MLS, los 19 sumados, suman algo así como 15.000 millones de dólares, mientras que los 14 clubes de la Premier League suman 35.000 millones de dólares. Entonces, a pesar de que hay muchos de la MLS, el valor de de la Premier League los duplica, ¿no? Y el tercer país es la Serie A. Luego viene la Liga con 3 equipos, la Bundesliga con 3 equipos, la Ligue A con 2 equipos, Liga MX 2 equipos, Holanda 1 equipo y Portugal 1 equipo. En este sentido, la Serie A se acabó prácticamente ya y no tiene ningún equipo en el top 10. Y eso que tiene un equipo en la final de la Champions, fue en algún momento la liga más importante del mundo, y eso te dice, wow, cuánto han perdido de poder los equipos italianos. Pero esto también tiene que ver con que no todos los equipos italianos son dueños de sus estadios. Y esa es una valoración y una parte importante en esta estadística de Sportico como tal. Entonces, bueno, ese es otro detalle interesante en este momento de la lista. Bien, sí, y también me parece importante lo que mencionó Elena, que aquí se está excluyendo los ingresos por montos de transferencia, que creo que es algo que pasa mucho en el mercado árabe, y también que aquí se está valorando el capital o lo que representa el club más que los dueños. Siento que el tema del fútbol árabe, si bien se maneja mucho dinero, creo que no es tanto el valor de la institución como tal lo que florece, sino más bien es que el poder económico que tienen los dueños sí sería más grande. Ahora, si hacemos un ranking de los dueños de clubes o los dueños de instituciones que más valor tienen o que más capital tienen, ahí capaz seguro veríamos muchos presidentes o dueños de equipos árabes. Y bueno, ahora vamos a entrar a lo importante, el top 10 de clubes más valiosos de fútbol según Sportico, y vamos a encontrar que en el puesto número 10 se encuentra el Chelsea con 3.000 millones de dólares, 3.57 para ser más exacto. Luego en el número 9, el Tottenham. Número 8, el Paris Saint-Germain. En el número 7, el Arsenal. En el número 6, el Manchester City, que el Manchester City ocupa esta posición porque uno de los factores que se toman en cuenta acá son los de derecho de transmisión, y el Manchester City es el club de la Premier League que más ingresos tiene por derechos televisivos. De hecho, gana un plus cada vez que sale campeón, y es un equipo que en las últimas temporadas ha salido campeón en muchas ocasiones. Luego, en el top 5, estamos hablando del Bayern Múnich, con
6.21 mil millones de dólares. En el número 4, el Liverpool. En el número 3, el Fútbol Club Barcelona, que si bien es un club que en los últimos años se le ha cuestionado la administración financiera, se mantiene allí. Y en el puesto número 2, que perdió una posición en la casilla respecto al año anterior, el Manchester United, club de Antonio, al menos puede decir que está en la parte alta en alguna tabla, 6.09 mil millones. Y en el puesto número 1, como casi todos los ámbitos últimamente, el Real Madrid con 6.53 mil millones de dólares. Allí sí estamos hablando de equipos de clase mundial: Real Madrid, Manchester United, Barcelona, Liverpool. Y bueno, de este top 10 llama la atención que muchos son de la Premier League. Básicamente el Big Six está en el top 10. Llama la atención que nada más hay 3 de España del 1 al 11. Y bueno, me llama poderosamente la atención el tema de los equipos de la MLS. Me sorprende que no estén equipos como Flamengo, como River Plate, que si bien no están a la par de lo que puede competir financieramente con un club europeo, en tema de lo que genera la marca y lo que vale la institución, me parece que capaz podrían estar al menos en el top del 40 al 50. Sí, yo te hablo de la situación del Manchester United. Desde el año 2013, el club ha bajado mucho su rendimiento con respecto a lo que fue muchísimos años antes. Y es impresionante que siga de segundo lugar sin haber logrado un trofeo de los más importantes del 2013 al 2025. Eso te dice lo que fue importante el trabajo durante los 26 años anteriores que estuvo Sir Alex Ferguson, estuvo directivos como Peter Kenyon o David Gill, que llevaron al club a éxitos grandísimos, a cotizar en bolsa, etcétera, etcétera, y que el Madrid básicamente tuvo que ganar 15 Champions para poder pasar en valor al Manchester United. Entonces eso te dice la fuerza que tiene este equipo inglés, la fuerza que tiene el fútbol inglés a nivel internacional, la fuerza que tiene la libra, que también influye en esta valoración, y lo pesado que es la Premier League en general, siendo probablemente una de las ligas más atractivas del mundo. Bueno, está en el Big Five, ¿no? Y con todo y eso, la Premier sigue estando ahí, sigue estando muy fuerte, a pesar de que tiene menos logros en los últimos años que la Liga Española, a pesar de que tiene menos logros que en los últimos 40 años la Liga Italiana, 50 años, porque lo de la Serie A fue impresionante, a pesar de que tuvo 5 años que no participó en la Champions porque tuvo que salirse por el tema del hooliganismo. Entonces te dice, wow, las marcas de la Premier League, siendo donde empezó el fútbol organizado mundialmente, fíjate tú lo fuerte que siguen siendo. Y lo que lo ayuda, la libra esterlina, que sigue siendo una moneda muy, muy fuerte. Llama la atención eso, es fuerte lo que dices, ¿no? El Real Madrid tuvo que llegar hasta la 15ª Champions para poder superar al Manchester United. Además, el Manchester United tiene mucha afición continente asiático. Eso también lo hace una marca atractiva y poderosa, no solo en nivel europeo, sino a nivel mundial. Y bueno, esto solamente nos indica que qué tan importante es el tema de marca, de mercadeo y de posicionamiento y de estructura a la hora de tener una institución deportiva, que no solamente con los resultados deportivos es lo que hace que un club se determine si sea valioso o no. Influyen muchos factores, y en este caso el tema de la estructura, de patrocinio. Por lo menos el Real Madrid, muchos de los ingresos que obtiene, básicamente, más allá de los premios deportivos y de los socios, provienen de patrocinios, son cantidades inmensas. Esto nos habla de la importancia de una buena campaña de manejo de marca, y que al final de cuentas el deporte es un negocio, y si se administra bien seguramente te vaya bien, capaz en lo deportivo, capaz en lo financiero. Y además, sumado a lo que dices, Brandon, creo que también hay que agregarle la inversión, ¿no?, que hay que tener con estos clubes. Quiero rescatar algo que estaba mencionando Andrés con respecto a por qué no parece, o que nos parece sospechoso, que no parezca ningún club de Arabia Saudita. Pero no creo que sea
tan infinito que aparezca un club de Arabia. Porque, por lo siguiente, quiero rescatar una nota de F del 14 de mayo, que dice: el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo en el Foro de Inversión Arabia Saudí-Estados Unidos de 2025, celebrado en Riad, que el Mundial 2034 ofrece infinitas oportunidades, en su opinión, de inversión en Arabia, país que podría ayudar a que el fútbol alcanzase el máximo potencial en términos económicos. Entonces, estamos hablando de marcas, estamos hablando de inversión, está apuntado sin duda alguna a que el mercado de Arabia Saudí va a aumentar, obviamente, el valor también de los clubes, y yo creo, seguramente, que próximamente lo vamos a ver también varios clubes en varias listas de este tipo. Claro que sí, los dos nuevos epicentros del fútbol mundial son Estados Unidos, que tiene el Mundial de Clubes, va a tener el Mundial el año que viene, y después vamos a ver cómo Arabia Saudita también va a tener el Mundial en el 2034. Así que tanto Estados Unidos como Arabia Saudita son los dos nuevos jugadores del fútbol mundial. Vamos a ver cuál de los dos capitaliza a la larga esta gran inversión que están haciendo. Y sobre esta lista, bueno, lo importante es qué piensan ustedes. Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, vamos al siguiente tema del día de hoy, que nos los trae Elena Mundaray, y son par de jugadores. Parece que de Bolivia no van a poder disputar la siguiente fecha de eliminatorias contra la selección venezolana de fútbol. Elena nos explica un poco más del tema. Jugadores bolivianos en problemas. Vamos a empezar con el caso del Club Bolívar, que comunicó este 13 de mayo que el jugador Ramiro Vaca ha sido suspendido provisionalmente por una supuesta infracción antidopaje. Vamos a empezar por este caso de Ramiro Vaca y explicar un poquito qué es lo que pasa, ¿no? El club notificó efectivamente que el jugador estaba suspendido provisionalmente porque le tomaron una muestra antidopaje luego de un partido de Copa Libertadores. Ahora bien, resultó positivo en esa muestra antidopaje. No han dicho, no ha salido público por cuál sustancia, pero vamos a trabajar acá varios escenarios de qué es lo que puede pasar. Entendemos primero que el caso está comenzando. Apenas tiene una suspensión provisional, eso quiere decir que, bueno, puede revertirse. Vamos a hablar un poco más adelante sobre esto, pero los escenarios son los siguientes. Asumiendo que se trata de una presencia de una sustancia prohibida, que es una de las infracciones antidopajes, entonces, ¿cómo empieza todo este proceso? Bueno, le llega una comunicación al jugador con los resultados del laboratorio. El resultado obviamente obtuvo una sustancia prohibida. Conmebol le notifica al club, porque fue justamente una competición de la Conmebol. El jugador está suspendido provisionalmente. ¿Y qué puede hacer en este entonces? ¿Qué puede hacer en su caso? Bueno, todo va a depender primero de qué tipo de sustancia se haya encontrado en el organismo del jugador. Hay diferentes sustancias y además dependiendo de la sustancia, dependerá también la sanción. Hay sustancias no específicas, que por lo general la suspensión es por 4 años, y hay sustancias específicas que por lo general la sanción es por 2 años. No siempre es así, dependerá del caso en cuestión, pero aquí lo importante es que tenemos que destacar que en todo caso el jugador tiene que demostrar que no tuvo ningún tipo de voluntariedad, que no tuvo ningún tipo de intención en la toma de esta muestra. Además, se deja ver en los comunicados, obviamente, esta palabra clave, que no hubo intención, que no hubo voluntad en la parte del jugador de consumir una sustancia prohibida y efectivamente en hacer trampa. Esto es clave para que en todo caso el tribunal pueda evaluar su caso y reducir la sanción si así lo considera. No solamente esto, sino que también el jugador va a tener que explicar sí o sí, definitivamente en cualquier escenario, cómo entró la sustancia a su organismo. Y esto es clave para determinar en un futuro cuál puede ser la sanción que le corresponda o si efectivamente no tiene ninguna sanción. Y ahí entonces se empiezan a evaluar otra vez varios escenarios. Si el jugador tuvo culpa, es decir, que bueno, no estuvo consciente de lo que estaba haciendo, no tuvo ninguna manera de prever que esa sustancia estuvo en su organismo y se puede condonar o perdonar esa posible sanción. Y otro escenario es que no haya tenido culpa significativa, que es un término muy especial, muy específico en las normas antidopaje, y quiere decir que tomando en cuenta varias circunstancias, el jugador no sabía, no podía intuir, no podía de ninguna manera estar al tanto de que alguna sustancia pudiera entrar en su organismo, así sea tomando los más altos estándares de cuidado. Allí pudiera reducirse la sanción. Pero bueno, como la palabra favorita de los abogados es depende, estos casos de dopaje obviamente también son lo mismo, son los más difíciles en el mundo del deporte para mí, porque tienes que tener en cuenta muchísimos factores, muchísimas pruebas y la verdad son bastante complicados. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Que bueno, que el jugador al estar suspendido provisionalmente no puede participar en juegos, en partidos organizados por la FIFA, organizados por la Conmebol, organizados por la Federación Boliviana de Fútbol u organizados por cualquier liga autorizada. Es decir, el jugador no podría jugar
en todo caso, viendo este panorama, los siguientes partidos de eliminatorias. Antes de continuar con más casos de Bolivia, ¿qué les parece a ustedes este caso? ¿Qué les surge con esta noticia que ha salido de Ramiro Vaca? Lo primero que observé al ver el caso es que ya estaba suspendido provisionalmente cuando lo anunciaron. Y cuando hay una suspensión provisional, estamos hablando muy probablemente de una sustancia no específica, que es una sustancia que se presume que se utiliza para hacer trampa y que es el jugador quien debe demostrar que no quiere hacer trampa. ¿Okay? Y por eso en los comunicados vemos de que él no lo ingirió intencionalmente. Entonces esto además me sugiere que van por la estrategia de la contaminación probablemente, aunque tal vez no sé si sea así o no, porque decir que la ingestión no fue intencional, oye, ¿cómo se hace una ingestión en el cuerpo no intencional? Es muy complicada. Es la del beso de Gasquet, es la de la toalla que una vez utilizó un hermano con otro hermano, o es la contaminación. No hay mucho rango de argumentos. Y en ese sentido se ve complicado porque la teoría de la contaminación, primero tienes que encontrar cómo llegó ese medicamento a tu organismo, ¿no? Y tienes que buscarlo muy bien y a veces las máquinas antidopaje captan una cantidad muy pequeñita, y tú demostrar que un producto estaba contaminado en cantidades muy pequeñitas es sumamente costoso y es sumamente complejo. Teniendo en cuenta esto, la situación pinta difícil para que este jugador levante la sanción y pueda jugar los partidos eliminatorios. ¿Por qué razón pinta difícil? Bueno, porque el caso debería ser sumamente claro para que la CONMEBOL te levante la suspensión provisional. Es decir, tú tendrías que venir con una explicación rápida en menos de 3 semanas, directa, para que inmediatamente te levanten la suspensión provisional y decir, no, mira, mira, me lo inyectaron, yo estaba dormido. Una cuestión así sumamente descabellada y que yo no sé si en primer momento, porque puede que sea cierto, pero en primer momento sea como para que decidan rápido levantar esa suspensión cautelar. Con respecto a Ramiro Vaca, que además es un jugador importante en Bolivia, ya Elena nos va a contar un poco más de esto, lo veo muy complicado que él pueda disputar los próximos partidos de eliminatoria. No significa que los milagros no pueden pasar, no significa que no pueden resolverse las cosas, tal vez encuentran la cuestión hoy y dan con una solución muy fuerte al caso, pero por el momento se ve complejo y se ve que es un caso que va a durar unos cuantos meses. Entonces va a ser complicado que Iván Ramiro Vaca dispute al menos las 2 próximas fechas de eliminatorias con la selección boliviana. Sí, además, como mencionas, Ramiro, oye, un jugador bastante fundamental para Bolivia, no solamente para Bolivia, también para su club Bolívar, porque ha sido jugador ideal, está en el 11 de Copa Libertadores, el 11 ideal de Copa Libertadores, también creo que superó a James en las asistencias en estas eliminatorias, o sea que ha sido bastante importante para Bolivia y yo estoy de tu lado, Antonio, creo que lamentablemente, obviamente poniéndonos en la posición del jugador, lamentablemente se va a perder estos partidos que son el 6 de junio y el 10 de junio, uno de ellos contra Venezuela, el otro contra Chile, porque el caso de dopaje, oye, siempre es muy, muy complicado. No por la situación en sí, obviamente es lamentable, pero oye, lo que tienes que tener en tu sistema probatorio, todo es una cuestión bastante álgida y los días no creo que le dan. Y justamente hablando sobre anular la suspensión provisional, que es lo clave en este momento, justamente por las fechas que se aproximan, el reglamento de la CONMEBOL de antidopaje establece que sí se puede anular la suspensión provisional, pero si el jugador demuestra que la infracción es por un producto contaminado, ya hablamos un poquito más o menos de cómo se puede hacer. Y la otra es si la infracción fue por una sustancia adictiva. La sustancia adictiva, bueno, sustancias de abuso, que entenderán cuáles son, probablemente YouTube no nos permita decirlas, pero estos casos son muy especiales porque incluso también hay sanciones más bajas. Si la persona accede a ir a un tipo de rehabilitación, baja aún más cualquier suspensión que le puedan imponer. Pero para anular la suspensión provisional en este momento serían esas 2 opciones. La del producto contaminado es muy difícil probarlo. De hecho, cuando hemos hablado acá de otros casos de dopaje, recuerdo el de la tenista Ash Biontek, ella posteriormente dijo que en sus declaraciones que había gastado demasiado dinero en un proceso de antidopaje de su situación
hace unos meses, y sobre todo gastó muchísimo en pruebas, porque no es sencillo demostrar que un producto está contaminado, tienes que mandar ese lote, probablemente hacer la prueba con otro lote, y oye, lo que gastas en abogados, en pruebas, en envíos, va aumentando. Así que, bueno, más o menos este es el panorama que le espera a Ramiro, y estoy de acuerdo que probablemente no lo veamos en las siguientes fechas eliminatorias. Muy distinto a lo que está pasando con Tercero, ¿no, Elena? Que capaz sí lo pudiéramos ver en las próximas fechas eliminatorias. Tercero, un jugador también muy importante que marca varios goles por parte de Bolivia. Cuéntanos un poco cuál es la situación de Tercero rápidamente. Bueno, Miguel Terceros, también jugador de Bolivia, está metido en problemas esta vez, en esta oportunidad, por cuestiones de racismo. En un partido, él está jugando en la Serie de Brasil, al parecer hizo un comentario racista contra otro de los jugadores del equipo contrario, el árbitro escuchó y al terminar el partido, bueno, él no finalizó el partido, lo cambiaron el medio tiempo, pero al terminar el partido la policía se lo llevó detenido, justamente porque en Brasil se toma muy, muy en serio estas cuestiones de delitos sobre racismo. Y bueno, tiene 2 procedimientos abiertos, Miguel Tercero, uno disciplinario, obviamente porque es una falta a los reglamentos, al juego limpio, a la buena conducta que tiene que tener un jugador, y además tiene un procedimiento abierto, pero de orden público, porque el Ministerio Público de Brasil abrió un procedimiento en su contra justamente porque esto es un delito en Brasil. Ahora, ¿cuál es el escenario de él? Bueno, probablemente pueda asumir su posición como jugador en los próximos partidos de Bolivia, porque parece que está por terminar su caso. Tiene ahorita probablemente una prohibición de salida del país, pero parece que está por resolverse su cuestión. No creo que vaya a la cárcel, aunque obviamente estos delitos incluyen, creo que son 5 años de cárcel, pero probablemente tenga un delito suspendido, que no pueda hacer ciertas cuestiones, que obviamente no vuelva a cometer algún delito, pero creo que el caso de Tercero está un poquito más claro, creo que sí va a poder reincorporarse a la selección de Bolivia. Es interesante, yo revisé un poco más el caso de Tercero. Esto viene con la ley antirracismo, que es la ley 7716 del año 89 en Brasil y que ha sido modificada justamente este artículo 2 en la ley 14532 y en el artículo 2 te dice que alguien que injurie ofendiendo la dignidad o el decoro en razón de la raza, etnia o procedencia nacional puede tener una pena de ir a prisión de 2 a 5 años y una multa. Esa es lo que está siendo acusado el jugador Tercero y no puede salir del país en este momento porque obviamente cuando tú tienes un caso penal o llevas tu caso penal en la cárcel, detenido por peligro de fuga, o te pueden dejar llevar tu caso en tu casa con una medida sustitutiva de la privación de libertad. Y esa medida sustitutiva de privación de la libertad muchas veces incluye que no te puedas ir del país porque si no, no te pueden juzgar y no te pueden hacer pagar por tus delitos. 2 puntos interesantes. Uno, el que dijo ya Elena, el caso ya pareciera que está terminando. Y el segundo punto es que esta medida cautelar se pudiera levantar en cualquier momento. De hecho, nos enteramos de que introdujeron supuestamente, y es súper curioso, ¿no? Introdujeron una nueva prueba que es una experta en lectura de labios, diciendo de que lo que supuestamente dijo el jugador de forma racista no fue lo que en verdad dijo y están apelando a esta prueba para que le levanten esa medida de prohibición de salida del país, ¿no? Entonces, pareciera que el caso de Tercero pudiera resolverse antes de la próxima fecha eliminatoria y sí pudiera jugar los partidos que tiene Bolivia contra Venezuela y contra, oye, no recuerdo, Chile, y contra Chile en casa. Básicamente eso. Sí, muchachos, bastante compleja la situación, sobre todo la de Vaca. Y me llama la atención lo que mencionaste tú, Antonio, que para que puedan suspender este caso, este resultado, al menos pausarlo momentáneamente, la respuesta debe ser clara. Él debe tener mucha seguridad de, no, mira, esto pasó por esto, por esto y por esto, y tengo la forma de mostrártelo. Pero pareciera que acá es como que si el jugador no sabe por qué pasó, como dice que no fue de manera intencional, de hecho el club lo respalda y dice que le da todo su apoyo porque confían en la integridad del mismo. Entonces es difícil que esto pueda pasar. Yo creo que sería más fácil de explicar cuando lo haces premeditadamente y sabes cómo ocurrió. Yo creo que en este momento el jugador se debe conseguir una situación en la que ni siquiera sabe qué fue lo que pasó. Entonces bastante lamentable para él y bueno, esperemos que este tipo de cosas no sigan pasando. Tenía una pregunta de ¿es posible que el jugador no reciba ninguna sanción al ser involuntariamente o así haya sido involuntario?
una mínima sanción, aunque sea económica, recibe. Voy a tu primer comentario, Brandon, y luego se lo paso a Elena para que Elena conteste el segundo. Fíjate, es complicado porque cuando te llega generalmente un resultado de estos, el jugador entra en shock y todo el mundo a su alrededor entra en shock. Y ese shock es complicadísimo porque tú necesitas que recuerde y necesitas que te cuente todo lo que hizo hasta 1 o 2 semanas antes de ese partido. Y es dificilísimo. Y además después necesitas convencer a los jueces. Y convencerlos de manera rápida a veces es muy difícil. Tú le puedes explicar a un juez, mira, esto fue así, así y así y así. Y el juez se va a tener que quedar un rato pensando en esa situación antes de levantarte la suspensión. Es una situación compleja y dificilísima. No tiene nada que ver con que el jugador se hizo trampa o no hizo trampa. Eso lo podemos discutir cuando tengamos la decisión en la mano. Hablamos de este momento y de lo que es esa suspensión provisional y lo difícil que es levantarla. Es desde el punto de vista de abogados que trabajan en el derecho antidopaje, es complicado. Es muy complicado. No significa que no pueda ocurrir. No significa que no pueda ocurrir. Pero la probabilidad de que ocurra, en mi opinión, es poca. Y en este sentido, le recuerdo a Elena tu pregunta que era con respecto a que si el jugador al final puede salir sin ninguna sanción. Efectivamente sí se puede dar el caso, pero nuevamente la palabra favorita del abogado, depende. Depende de las pruebas, depende de las circunstancias en las que él se encontraba. Hemos visto casos que a un atleta lo estaban abriendo un procedimiento por un caso de 4 años y ha obtenido 3. Casos de atletas donde le correspondía 2 años y han tenido 18 meses, han tenido 1 año. Y casos donde acuerdan, de hecho también, que se puede hacer con la organización antidopaje, con el que está encargado ahorita del caso, puedes acordar una suspensión, 1, 2, 3 meses. Todo depende de la sustancia, depende si tuviste intención o no, depende si fuiste diligente también con las cuestiones que tenías que tomar en cuenta, porque eres un atleta profesional. Es un mundo, oye, que hay que tener, yo lo llamo como un rompecabezas. Son varias piezas que tienen que estar todas completas para poder tener un escenario completo, tener una foto completa. Un caso de dopaje es así. Tienes que tener una pieza legal, tienes que tener una pieza médica, tienes que tener una pieza en cuanto a la historia, para que todo concuerde y, oye, tenga el mejor resultado del atleta, que es justamente lo que se quiere. Y además, retomando un poquito justamente sobre tu primer punto en la intervención, Brandon, yo quiero también destacar que en el comunicado, obviamente, el club se pone a disposición del jugador, lo que me parece también muy importante porque confían en él. Obviamente ya tienen que tener una versión más o menos de los hechos de qué fue lo que pasó. Y además dicen que por recomendación de nuestro equipo legal, ni el club ni el jugador realizarán más declaraciones mientras dure el proceso, mientras esté en curso. Lo que me parece súper acertado, las cosas tienen que ser así. De hecho, el jugador también lanzó un comunicado por sus redes sociales explicando más o menos la situación. 3 párrafos diciendo, mira, sí, fue suspendido provisionalmente, confío en los tribunales, confío en que yo no hice nada malo, que no hice trampa, que tampoco tuvo ningún tipo de voluntad o intención en infringir las normas antidopaje, y eso es clave, tiene que llegar hasta allí, no hay que dar más explicación, porque todo el trabajo se lo tienen que dejar a la parte legal, a los abogados, y bueno, enfrentarse al tribunal disciplinario que va a tomar el caso, que allí es donde importa justamente argumentar todo, no en las redes sociales. Así que muy correcta la posición del club, muy correcta también la posición del jugador. Evidentemente es necesario avisarle a las personas por qué un jugador importante para su club, para su selección, no va a estar en las próximas fechas. Ya la gente sabe por qué, pero lo demás tiene que quedar en manos de los abogados para tener el mejor resultado para el jugador. Y habiendo dicho esto, la pregunta es para ustedes. ¿Qué les parece esta situación de Iván Ramiro Vaca? ¿Qué les parece la situación de tercero? ¿Piensan ustedes que sí van a poder estar en la próxima fecha de eliminatorias? ¿Piensan que no es así? ¿Cuál es el balance que ustedes hacen? Bueno, déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, ahora vamos a hablar del más grande de todos los tiempos del baloncesto, Michael Jordan. Sí, es el más grande, no me lo discutan, no, LeBron James, tremendo jugador, pero el más grande, Michael Jordan, vuelve a la NBA en una posición especial. Y este caso nos los cuenta Andrés Moro. Señoras y señores, la cabra lo hizo de nuevo. Y es que Michael Jordan regresa a la NBA después de 22 años, siendo el 16 de abril de 2003 el día de su retiro. Y vuelve a marcar un precedente en la historia de este deporte, como todo lo que hace Michael Jordan, como todo lo que ha hecho y lo que ha involucrado al mundo del deporte. Por supuesto, viene con un precedente histórico. Y es que ahora el gigante, el número 23, va a ser el colaborador especial
de la cadena estadounidense NBC en un contrato que supera históricamente a cualquier persona, a cualquier analista deportivo que haya ganado más dinero en el mundo, y es que $40 millones por temporada es lo que va a ganar Michael Jordan a partir de octubre. Como si le hiciera falta a Jordan el dinero, por supuesto lo multiplica mucho más porque dinero trae dinero y eso es una cosa espectacular. Jordan es el mejor pagado de la televisión como analista deportivo y lo va a hacer durante 10 temporadas. Esto es una de las apuestas más grandes que está haciendo la cadena NBC Sports, porque vuelve a transmitir baloncesto después de 2022 y agarra a una de las figuras que se había desvinculado de este deporte, al menos de una manera activa en la NBA, y lo vuelve a traer para marcar un precedente. Insisto con esto, va a marcar un precedente que va a levantar rating altísimo y que va a ser un fenómeno. Esto va a causar muchas sensaciones en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Yo quiero preguntarle a mis compañeros, pero también quiero preguntarte a ti, ¿qué te parece que Jordan regrese y vuelva a la televisión? ¿Verías a Jordan? ¿No verías a Jordan? ¿Cómo lo vives tú? ¿Y qué piensan los que estamos aquí en el estudio? Que ustedes son seguidores del deporte también. ¿Qué sensaciones les deja esto? Yo impresionado otra vez. Jordan, para empezar, ídolo total, especialmente, para mí era un ídolo cuando yo era chiquitico y lo veía en la NBA, etcétera, etcétera. Luego cuando vi The Last Dance, se convirtió en un ídolo aún mayor, porque The Last Dance, este documental de Netflix, me pareció espectacular y me pareció que el verdadero Jordan es más espectacular aún. Todo su historia con Nike y su trato con Nike es brutal. Todo lo que hizo Nike, esta película que hicieron con Ben Affleck, es espectacular también, contando la historia. Todo lo que logró Jordan es espectacular. Y ahora regresa otra vez a la NBA, pero nuevamente por la puerta grande, ganando $40 millones como enviado especial, superando a los 37.5 de Tom Brady, este otro GOAT, pero de la NFL, pero superando a Tom Brady y dejando nuevamente sentado porque Michael Jordan es lo más increíble que le pasó al baloncesto en la historia y probablemente al marketing deportivo en la historia, sin duda alguna. Yo estoy súper emocionado. Les voy a confesar que yo no suelo ver mucho NBA, a pesar de que he ido a partidos en vivo y me parece que es un deporte súper entretenido. No suelo ver, ahora voy a ver la NBA. Quiero ver los comentarios de Michael Jordan, o sea, qué privilegio poder ver a Michael Jordan explicándote el juego que él destruyó. Y es que ¿quién no quiere escuchar a íconos del deporte? Y eso es Michael Jordan, un ícono del deporte. Rescato de una de las cuestiones que estaba leyendo en las noticias que estaba revisando, y es de este tipo de personas que tienen una influencia perdurable en el deporte. Imagínense cuántos años tiene retirado, cuántos años tiene sin aparecer, y ahora causa este revuelo, además con la NBC, con un contrato multimillonario también de NBC, retomando las transmisiones de la NBA. Es perfecta toda la situación para poner a un ícono, para poner a una persona emblemática como Michael Jordan. Y sinceramente no soy tan fanática del baloncesto, pero estoy en la misma posición, Antonio. Voy a ver seguramente el partido donde Michael Jordan se inaugure, se estrene como analista, como enviado especial, lo que sea. Como lo pongan, estoy segura que va a ser una experiencia para cualquier fanático del deporte. Pero para el fanático del baloncesto yo creo que a más de uno le va a sacar una lagrimita, y con toda razón, porque es un ícono, es el señor del deporte, es Michael Jordan de verdad. Además, rescato que el número favorito de Andrés es el 23, por Michael Jordan. Y tiene aquí su camiseta por Michael Jordan. O sea, aquí de verdad hay fanáticos que van a ver y van a apreciar muchísimo ese momento que nos va a traer Michael Jordan al deporte. No, yo me vestí elegante para la ocasión también. Y me gusta mucho lo que representa Jordan para el baloncesto y para el deporte. No tiene sentido. Yo no me imagino la NBA ni el baloncesto sin Jordan, ni Jordan sin el baloncesto. Es como una unión que muy pocos causan. Es increíble lo que genera Jordan, tanto que está recibiendo ingresos nada más por ser comentarista, como que si fuese un propio jugador. Nada más su presencia y lo que él tenga para aportar y comentar genera ese impacto. Y lo que está buscando NBC es precisamente eso, es como apelar a la nostalgia y recuperar como esa vieja esencia del baloncesto que capaz se está perdiendo, porque como dije anteriormente, el baloncesto es Jordan y el Jordan es baloncesto. Lo que menciona Antonio es increíble. Jordan tiene la capacidad, y lo que dijo Elena también, Jordan tiene la capacidad de transformar el juego
y hacer que su legado perdure en el tiempo. Y mucha gente no lo sabe, pero quedó reflejado en el documental que Nike no era una marca poderosa en el baloncesto. De hecho, la marca favorita de Jordan era Adidas, solo que no se arriesgaron, apostaron con en una joven figura como lo era Jordan en ese momento. Y bueno, Nike sí se arriesgó, creó los Air Jordan y bueno, ahora Jordan como propia marca está influenciando el mundo, incluso entrando a mundo como el deporte. Vemos distintos equipos de fútbol que ahora están vistiendo la marca Jordan. Entonces Jordan trasciende más allá del baloncesto. Entonces lo que significa esta incorporación de Jordan en transmisión televisiva va a dar mucho que hablar. Además vamos a ver otra faceta de Michael Jordan y va a generar más contenido, va a tener más presencia y más visibilidad que capaz desde el documental no habíamos visto. Así que tenemos Jordan para rato. Vamos a hablar de Jordan y números un poquito, ya que estás hablando de lo que ocurrió con Nike. Eso fue en 1985 y si nos venimos nada más al 2024, Jordan, la marca Jordan de Nike, generó $7 billones para Nike. Él gana el 5% en royalties de esto, número que viene ganando desde 1985 justamente, y que además le ha generado más de $3 billones, siendo el deportista mejor pagado de todos los tiempos, el deportista que más ha acumulado riquezas, fue el primer billonario en lograrlo y es el que tiene más dinero en la historia del deporte, que ha generado producto del deporte, hizo mucho más, por supuesto, por patrocinio y por la marca y por otras cosas que por lo que hizo en el propio tabloncillo. Es un dineral lo que hace y fue un fenómeno, es un fenómeno histórico. Tiene 62 años Jordan, estamos hablando ya de un señor mayor que vuelve con un contrato de 400 millones por 10 temporadas, supera en 2.5 millones por año a Tom Brady con Fox Sports. ¡Wow! Es un dineral que está haciendo este señor, es una fortuna que está amasando y simplemente es otra vez Jordan lo hizo de nuevo. Y Jordan lo hace tanto de nuevo así que puede ganar más dinero que 95% de los jugadores de la NBA. El más pagado de la NBA es Stephen Curry con 55 millones y en el top 10 el último estaba en $49 millones. Se acerca Jordan al top 10 de los mejores jugadores pagos del día de hoy. Imagínense ustedes, ¿qué les parece esto? Yo quiero terminar diciendo que a mí me encanta cuando los exjugadores, especialmente los grandes jugadores, vuelven y se vuelven comentaristas. Me parece genial a veces transmitir. Es verdad que no es un trabajo para todos, pero me parece genial cuando lo hacen. Me gusta mucho Zaragoza, por ejemplo, en Venezuela comentando. Me gusta mucho los comentarios y los análisis de juego, que él no es comentarista, de Osvaldo Vizcarrondo, me parecen espectaculares. En Inglaterra, Gary Neville me parece que es un analista, cuando hace el análisis es espectacular, con Jamie Carragher, que también se la come, Thierry Henry, como lo estás mencionando. Me encanta cuando vuelven y son buenos haciéndolo, ¿no? Y los preparan, pero ellos además leen el juego de manera distinta, lo ven de manera distinta y enseñan al espectador, pero una enormidad. A mí me parece, en lo personal, yo disfruto mucho un comentarista que haya sido parte del juego. Por supuesto, también en la NBA tienes a Patrick Ewing, Charles Barkley, Shaquille O'Neal también forma parte de esto y son muy didácticos ellos, son muy entretenidos, tienen a veces unas tertulias, a veces tienen unas discusiones espectaculares, pero por supuesto que te van a aportar porque ellos lo vivieron desde la faceta principal, que es el protagonismo del juego, ¿no? Y entienden situaciones que el analista deportivo común no puede entender porque pasan por la mente del jugador, por la mente de lo que está pasando del entrenador también. Hay entrenadores muy buenos que hacen esto. A mí me encanta que en una transmisión de televisión siempre se me enseñe un poquito más del juego que estamos viendo. Sí, sin duda le da un plus a la transmisión porque, oye, estás viendo o estás dando o recibiendo un análisis de una persona que efectivamente sabe del juego, que sabe lo que está pasando en el campo. Y qué mejor ejemplo, ¿no? Que ahora que tengamos a Michael Jordan, de verdad que muero por ver su transmisión, cómo será, si se le da, ¿no? También, porque hay muchas personas que evidentemente no tienen la mística, no tienen la magia o la chispa que se necesita para una transmisión de televisión, de radio, pero yo creo que Jordan va a hacer un buen trabajo. Y además que Brandon y Andrés se vinieron hoy también a Lo Segundo Castillo con tremendas pintas para el tema. Otro ídolo, Segundo Castillo también.
Y lo que tiene Jordan para ofrecer también es que uno como fanático del deporte, valora mucho lo que tiene para decir una persona o una figura como él. No olvidemos que más allá de ser un atleta, es un líder de opinión. Entonces la gente normalmente quiere saber qué piensa esta persona, qué opina esta persona o cómo lo ve. Y lo nutritivo de una persona que estuvo dentro del terreno de juego es exactamente eso, que habla en base a la experiencia. Entonces te puede mostrar una visión de cómo haría él las cosas o cómo opina él las cosas referente al juego de la actualidad o la competitividad de hoy en día. Entonces va a estar interesante sus comentarios. Yo voy a estar pendiente a ver cómo opina, porque muchas veces uno se pregunta eso, ¿cómo sería Michael Jordan o cómo sería Maradona o cómo sería Pelé en el juego de hoy en día? Quisiera saber esto de enviado especial, cómo va a ser que lo van a utilizar, si va a estar en todos los partidos, en qué partido de la NBC que transmita la NBC, en cuáles va a estar, en cuáles no va a estar. Yo me imagino que obviamente en las finales, semifinales, los partidos de alto nivel seguro va a estar y estará en los partidos más importantes, imagino yo, de la temporada regular. Habiendo dicho esto, bueno, regresa Jordan a la NBA con NBC. ¿Cómo observan ustedes esta situación? ¿Lo ven como una gran inversión para la NBC? ¿No es así? ¿Piensan que va a sumar? ¿Piensan que no va a sumar? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, pasamos al siguiente tema del día de hoy, y es que el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausanne, el máximo tribunal del deporte, dio la decisión final con respecto a la pelea que tuvieron los jugadores de Uruguay en la semifinal de la Copa América del pasado año 2024 contra Colombia. Y por fin quedó decidido este caso. Voy a hacer un recuento rápidamente de las cosas que ocurrieron para que podamos entender un poco mejor esta decisión, de la cual no la tenemos, porque lo único que fue emitido fue el comunicado de prensa diciendo de que había salido la decisión. Lo cierto es que este partido ocurrió el 10 de julio, Colombia termina ganando el partido 1-0, pero el partido fue bastante frustrante para los jugadores uruguayos en virtud de que tuvieron varias ocasiones de gol que no concretaron y pareciera que el partido no se les daba. Al mismo tiempo, parece que en la organización del evento, los familiares de los jugadores de la selección de Uruguay estaban posicionados al lado de los fanáticos o entre los fanáticos de Colombia. Y en ese sentido, esto generó de que cuando el partido se pone tenso, como suele ocurrir en partidos, o sea, eso es una cuestión normal, un partido de semifinales, un partido tenso, bueno, se pueden desbordar las pasiones y eso pasó un poco y se fueron varios jugadores de la selección Uruguay a las manos con jugadores y fanáticos de Colombia. Ellos alegaban de que sus básicamente familiares estaban defendiéndolos porque no había sido buena la organización y bueno, estaban siendo atacados por fanáticos de la selección de Colombia como tal. Eso fue lo que ellos dijeron. En la decisión inicial, tenemos que en primera instancia ocurrió el 27 de agosto y en esta decisión, bueno, fue multada la Federación Uruguaya con $20,000 de multa. También fueron multados y suspendidos Darwin Núñez con 5 partidos y $20,000 de multa, Rodrigo Betancourt, 4 partidos y $16,000 de multa, Ronald Araujo, José María Jiménez y Matías Oliveiro fueron los 3 multados con 3 partidos de suspensión y $12,000 de multa, y luego varios jugadores como Sebastián Enzo Cáceres, Matías Nicolai Viña, Emiliano Martínez, Paul Rodríguez, Santiago Mele, Facundo Pelistri y un dirigente fueron multados con $5,000 de multa y ninguna suspensión. Teniendo en cuenta esto, bueno, esta decisión fue apelada a directamente la Comisión de Apelaciones de Confederación Sudamericana de Fútbol, la Conmebol, y el 23 de septiembre la Conmebol ratificó estas sanciones que se le impusieron a estos jugadores y estas multas. Entonces ellos apelaron esta decisión al TAS, al Tribunal de Arbitraje Deportivo, y dentro de esta apelación al TAS, Darwin Núñez solicitó una medida cautelar que se la dieron el 4 de octubre, una medida cautelar de que no se le suspendiera hasta que no terminara el juicio, ¿no? Es importante destacar que para este momento, para el 4 de octubre, Darwin Núñez había cumplido solo 2 partidos de suspensión, uno frente a Paraguay y el otro frente a Venezuela. ¿Okay? Él fue el único que pidió la medida cautelar y se le fue otorgada. Los demás jugadores, hablemos de Rodrigo Betancourt, tenía 4 partidos de suspensión, los cumplió frente a Paraguay, Venezuela, Perú y Ecuador. En el caso de Matías Oliveros,
cumplió frente a Paraguay, Venezuela y Perú. En el caso de Ronald Araujo, también Paraguay, Venezuela y Perú. Y José María Jiménez, Paraguay, Venezuela y Perú. Los cuales ellos cumplieron toda su sanción. El único jugador que no ha cumplido es Darwin Núñez como tal. Y bueno, salió la decisión y la decisión del TAS fue confirmar absolutamente toda la decisión de la Conmebol y no cambiarle absolutamente nada. Y lo que viene a ser importante y lo que viene a ser interesante en esto es, ¿y qué se dijo con respecto al argumento de la legítima defensa? ¿Qué dijo el tribunal sobre esta colocación de los familiares, etcétera, etcétera? No podemos saberlo a profundidad, pero el comunicado de prensa lo voy a colocar aquí en pantalla y dice lo siguiente, dice, tras escuchar los argumentos de las partes, la formación arbitral del TAS escuchó el argumento de los jugadores que actuaron en virtud del principio de legítima defensa, dado que los familiares del equipo de fútbol uruguayo se encontraban en el mismo sector donde se produjo la pelea con los hinchas colombianos. La formación arbitral, muy importante esto, determinó que en este caso el principio de legítima defensa no se aplicaba y que el comportamiento de los jugadores constituyó una acción voluntaria, violenta e injustificada que infringió el Código Disciplinario de la Conmebol. En consecuencia, se rechaza la apelación y se confirma en su totalidad la decisión apelada, incluidas las sanciones impuestas a los jugadores y a la AUF. Teniendo eso en cuenta, básicamente no les validaron el argumento de la legítima defensa. No se los validaron. ¿Por qué? No consideraron de que los familiares estuvieran siendo atacados y que los jugadores tuvieran que meterse a defenderlos, era válido. Esa es la situación el día de hoy. A Darwin Núñez, en este sentido, le quedan 3 partidos de suspensión de los partidos de Uruguay, que va a enfrentar, creo que me puedes corregir tú, Brandon, pero va a enfrentar a Venezuela en uno de sus partidos, va a enfrentar a Perú en la jornada posterior, y en esta primera parte creo que es a Paraguay, que va a enfrentar de todas formas, sería Paraguay, Venezuela y Perú los 3 partidos. A mí genera curiosidad cómo la formación arbitral determinó que no había legítima defensa, porque justamente como que el punto clave en este comunicado, imagino que ese fue el mayor argumento que utilizó el jugador y la asociación para ejercer su defensa, pero justamente me puse a buscar también en el tribunal, en el TAS, decisiones que hayan hablado sobre la legítima defensa y lo hacían más que todo en casos de dopaje. Y es muy diferente, evidentemente, comparar un caso de dopaje con un caso disciplinario como este donde hubo una pelea. Habrá que ver qué pruebas también presentaron ante el tribunal en el TAS, ante la formación arbitral, porque hay unos videos y hay unas imágenes bastante lamentables. De hecho, hay una que recuerdo donde uno de los jugadores o alguien de Uruguay está como lanzando una silla. De hecho, también se la lanza uno de Uruguay a otro jugador de Uruguay. Hubo un desastre en donde, oye, yo creo que esas pruebas son muy valiosas para justamente determinar si hubo o no hubo legítima defensa. Y obviamente recordamos un poquito qué es legítima defensa. Es tener prácticamente una causa justificada de por qué se te exime una responsabilidad que debería estar penada. Tuviste una causa justificada para actuar de cierta manera que es contraria a las normas, que es contraria al reglamento, pero esa situación, esa causa, te exime de esa responsabilidad. Eso fue lo que el tribunal dijo que no había una causa justificada, entiendo yo, para actuar de esa manera. Y también otra palabra clara en el comunicado es la voluntariedad, ¿no? Que actuaron de esta forma voluntaria, y nada, se produjo todo este desastre lamentable que en ese momento lo fue. Y que tiene estas consecuencias también para los jugadores. Sin duda va a ser interesante ver específicamente qué dice el tribunal sobre este punto, porque yo destaco que es lo principal en este comunicado. Comparto las palabras de Elena y bastante curioso la forma en que se toma la decisión, porque hay pruebas, hay videos, hay imágenes y el argumento de los jugadores yo creo que no es muy descabellado. Había mujeres, había niños en esa parte de la grada y ellos ingresaron porque sintieron que se veía amenazada la seguridad de su familia. De hecho, las declaraciones de José María Jiménez tras ese partido
más allá de la calentura de ese compromiso, te mostraba una preocupación real. Así que es bastante curioso que se determinara que no había motivos para ingresar y actuar de esa manera cuando las imágenes te muestran otra cosa. Y como lo venía conversando anteriormente, aquí en Uruguay hay una sensación, hay un disgusto ante las autoridades o las instituciones o autoridades del fútbol, tanto como Conmebol como FIFA, porque sienten que siempre son muy rigurosos cuando se trata de sancionar y aplicar las normas y solamente a ellos y no a las otras partes. Recordemos que esa competición de Copa América fue bastante irregular en cuanto a logística. En los partidos de Colombia, en la misma final, bastante dejó que desear y en ningún momento Conmebol emitió un comunicado de disculpas o de pidiendo perdón o explicando por qué hubo tanta desorganización en ese torneo. Entonces, bastante curioso la forma en que se toman esas decisiones. Y bueno, lamentablemente para Darwin Núñez se pierde 3 de 6 partidos que quedan de eliminatorias, que son bastante claves. Discúlpame, son 3 de 4, Brandito. 3 de 4 partidos que se pierden. Habiendo dicho esto, la pregunta es para ustedes. ¿Piensan que ustedes que la decisión ha sido muy rigurosa? ¿Piensan que la decisión es justa? ¿Piensan que la decisión es injusta? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Muy bien, señores, y con esto listo, hemos terminado el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por su compañía, los verdaderos hinchas del deporte. Y si les gustó este contenido, denle like, comenten y compartan. Y si les gustó mucho más, suscríbanse y denle a la campanita. Sin más ni más, estuvo trabajando para ustedes el día de hoy la dama del derecho del deporte, Elena Mundaray. Gracias por su tiempo y nos vemos en una próxima edición. También estuvo trabajando con ustedes el pivote del mercado del deporte, Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y también estuvo trabajando con ustedes el mago del diseño y la identidad del deporte desde Montevideo, Uruguay, Brandon Buque. Nos vemos en la próxima. Claro que sí, también este es su servidor, Antonio Quintero, especialista en derecho del deporte. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Esto es el precio del deporte.